ahora que ya domináis los conceptos básicos del juego, vamos a hablar un poco de las órdenes, ¿de acuerdo? En estas primeras partidas que hemos estado haciendo para demostrar el juego, os habréis fijado que todas las tropas que teníamos en la mesa utilizaban órdenes como estas. Son lo que llamamos las órdenes regulares. Normalmente están indicadas por una flechita, ¿de acuerdo? Acostumbran a ser verdes, pero también las hay de otros colores, depende de donde las encontréis, ¿de acuerdo? Los oficiales normalmente son verdes, ¿vale? Y básicamente cada orden regular que tengamos en nuestro ejército nos proporcionará una acción que puede realizar cualquier tropa de nuestro ejército, ¿de acuerdo? Ya lo habéis visto en estas demos que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Pero es cierto que hay otros tipos de órdenes en Infinity, entonces es importante conocerlas también para que saber cómo funcionan. La orden probablemente más fácil de distinguir es la orden irregular. La orden irregular normalmente veis que tiene una flecha zigzagueante y acostumbra a ser representada en amarillo, ¿de acuerdo? La orden irregular es bastante sencilla. Simplemente lo que significa es que esa tropa es una tropa que normalmente no ejercita con vuestro ejército, sino que es un agregado a vuestro ejército. Por tanto, su orden no se añade a la reserva, sino que solo él puede gastarla, ¿de acuerdo? Recordar que las órdenes regulares cualquier miembro del ejército podía utilizarlas. La orden irregular, solo la miniatura que la proporciona la puede usar. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando fuéramos a utilizar esta miniatura de aquí, esa orden que él nos da solo la podría gastar él. Si no queremos realizar ninguna acción con él este turno, pues nos quedaríamos sin utilizarla. Otro tipo de orden que tenemos también son las órdenes impetuosas, ¿de acuerdo? Las órdenes impetuosas normalmente se representan en rojo y tienen un icono como de una flecha girando, ¿de acuerdo? Y funciona de la siguiente manera. Las órdenes impetuosas siempre, obligatoriamente, son las primeras que se realizan en el turno. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera una fuerza compuesta por estas 4 miniaturas, obligatoriamente tendría que empezar gastando la orden impetuosa. Siempre lo primero que se hace dentro del turno es gastar todas las órdenes impetuosas. Yo estoy obligado a gastarlas todas primero o no utilizarlas, ¿de acuerdo? No estoy obligado a utilizarlas, pero si no las uso en ese momento, las pierdo para el resto del turno, ¿de acuerdo? O sea, si yo tengo este ejército, yo puedo decir, bueno, al inicio de mi turno puedo gastar la orden irregular del Morlock y moverlo, o decir, no, mira, estoy en una situación en que ahora no me interesa moverlo, por tanto, giro la orden impetuosa, la gasto, no la podré utilizar más adelante y pierdo mi opción de realizarla, ¿vale? Las órdenes impetuosas tienen unas pocas restricciones, al contrario que las otras. Las otras órdenes las podemos utilizar para lo que queramos, pero las órdenes impetuosas no nos permiten hacer todo tipo de órdenes. Siempre que usamos una orden impetuosa, estamos obligados a mover hacia el enemigo más cercano que haya a 20 centímetros de nosotros, o, si eso no es posible, hacia el despliegue enemigo. Imaginaros que nosotros estamos con nuestra mesa que habíamos estado utilizando antes, con nuestros fusileros y demás, y este Morlock, vamos a ponerlo aquí, se encuentra en esta posición. Pues al principio de turno, cuando tenga que ejecutar su orden de impetuosa, lo primero que hará será, primero, verificar si hay alguien a 20 centímetros de él. En este caso hay este fusilero. Si hay alguien a 20 centímetros de él, está obligado a moverse hacia él, ¿de acuerdo? Entonces podría mover, por ejemplo, 10 hacia allá y el fusilero podría reaccionar, etcétera, ¿de acuerdo? Si el fusilero no estuviera a 20 centímetros, el Morlock estaría obligado a ir hacia el despliegue enemigo, siempre por el camino más recto, más corto posible. Entonces no serviría ir dando vueltas para perder el tiempo. Tendríamos que ir por el camino más recto posible hacia el despliegue enemigo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esto en ocasiones nos puede poner en situaciones que no sean adecuadas. Por ejemplo, como hemos visto antes, si yo activo este Morlock, ese fusilero me podrá disparar ahí sin cobertura, ¿de acuerdo? Entonces podremos darnos cuenta que hay momentos en que es mejor no utilizar esa orden impetuosa, porque nos puede poner en una situación de desventaja, ¿de acuerdo? Entonces probablemente para el jugador nómada en esa situación sea mejor cancelar su orden impetuosa sin gastarla, ¿de acuerdo? Básicamente así es como funcionan las impetuosas. Como curiosidad, además, cuando una tropa es impetuosa, nunca se beneficia de bonos por cobertura.
Así que si el Morlock estuviera viniendo por aquí, aunque no estuviera gastando su orden impetuosa, aunque ya estuviera usando órdenes regulares de su compañero, solo por el hecho de ser una tropa impetuosa, no ganaría nunca bono de cobertura, ¿de acuerdo? Se representa que las tropas impetuosas son tropas que son rollos salvajes y tal, y no se preocupan mucho por su propia seguridad, ¿de acuerdo? Pues esta regla lo refleja de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ni se beneficiaría del -3 que le impondría al rival para impactarle, ni se beneficiaría del +3 a la armadura en el caso de que algún impacto le llegara a impactar, ¿de acuerdo? La última orden de la que no hemos hablado es esta de aquí, la orden del teniente. Normalmente se representa en azul, ¿de acuerdo? Y es una orden que, de la misma manera que la orden irregular, solo la puede gastar la miniatura que tiene, en este caso el teniente. Solo la puede gastar el teniente de nuestro ejército, y eso es problemático porque cuando nosotros la gastamos le estamos diciendo al rival quién es nuestro teniente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El rival puede utilizar esta información para intentar asesinar al teniente de nuestro ejército, lo que nos puede poner en una situación bastante complicada llamada pérdida de teniente, que veremos en algún capítulo más adelante. Como perder al teniente no es muy buena idea, normalmente, aunque tengamos esta orden de teniente disponible para usarla en él, tenemos que pensarnos muy bien si queremos usarla o no, ¿de acuerdo? Porque usarla revelará a nuestro rival quién es nuestro teniente y podría ponerlo en una situación un poco peliaguda, ¿de acuerdo? Por tanto, resumen rápido: órdenes regulares las podemos compartir con todo el mundo, órdenes irregulares no las podemos compartir con nadie, solo la tropa que la tiene la puede usar, órdenes impetuosas no las podemos compartir y además las tenemos que gastar al inicio del turno, siempre corriendo hacia el enemigo más cercano o hacia el despliegue enemigo y perdiendo los bonos de cobertura. Y, por último, orden de teniente, solo la puede gastar el teniente, pero usarla nos puede colocar en una situación complicada, ¿de acuerdo? Así que tenéis que pensar si es el mejor momento para usarla, ¿de acuerdo? Pues bueno, con este pequeño resumen ya tenéis una idea de cómo funcionan los diferentes tipos de órdenes. Fijaros que una tropa puede tener más de un tipo de orden, ¿de acuerdo? Normalmente las tropas regulares y irregulares, esto de aquí se llama su característica de instrucción, ¿de acuerdo? Es una cosa que no se ve mucho en el reglamento, pero bueno, para que lo sepáis. Y eso se puede combinar con las otras dos. Podemos tener una tropa que sea regular y teniente, podemos tener una tropa que sea irregular y impetuosa, o regular y impetuosa, también es posible, ¿de acuerdo? Es raro que haya alguna tropa que sea irregular y teniente, ¿de acuerdo? Porque una tropa que es irregular se supone que ya no forma parte de tu ejército habitual, ¿de acuerdo? Por tanto, no vas a coger a alguien externo a tu ejército y nombrarlo teniente. Pero bueno, cosas más raras se han visto, ¿de acuerdo? Una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Esto quizás es un poco más avanzado, pero es posible que una tropa que normalmente sea apenas regular pueda pasar a convertirse en regular y impetuosa a lo largo de la partida, ¿de acuerdo? Estas tropas pues son tropas que tienen habilidades como por ejemplo Frenzy, ¿de acuerdo? Entonces esto hace que cuando causan una herida se vuelvan impetuosas. Recordar que al volverse impetuosas perderán por el resto de la partida su capacidad de coger cobertura y beneficiarse de los bonos de cobertura. ¿Sí? Pues bueno, con este pequeño resumen de lo que son las órdenes, ya tenemos una idea más o menos de cómo estructurar vuestro ejército. Ahora el próximo paso es meternos en el Army y empezar a crear nuestras nuevas listas para ir a probar las misiones que queráis jugar.